Y hoy yo la titulé así, fe versus duda. ¿Cómo la titulamos? Vaya a Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dijimos hace 8 días que hay 3 enemigos grandes de la fe. El primero dijimos el miedo. El segundo, la duda. Y el tercero, las emociones. ¿Cuál es el tercero? Hoy vamos a ver el segundo, que es la duda, lo que le está impidiendo recibir el milagro, lo que le está impidiendo recibir ese toque de Dios, lo que está impidiendo recibir esa sanidad. ¿Se ha preguntado usted qué me está impidiendo ese crecimiento, esa sanidad, ese avance? Hoy le quiero dar una respuesta de muchas, pero sé que hoy vamos a dar en el blanco y sé que hoy se llama así, ese impedimento se llama ¿cómo? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se llama? Y lo vamos a quitar, ¿sí o no? Listo, pásame la otra diapositiva y vamos a leer primero Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 en la versión que usted tiene, Reina Valera 60, que dice así. ¿Me ayuda a leer? Pueden leer en pantalla o acá. ¿Qué dice? Pero pida con fe. ¿Qué más? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda ¿de qué? Del mar. ¿Qué más? Y es como que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué más? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus ¿qué? Entonces deténgase ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo debe pedir? ¿Con qué? ¿Qué pasa con el que duda? ¿Qué pasa con el que duda? Dice, es como que es semejante a una onda que ¿quién la lleva? El viento a un lado y ¿qué dice? Al otro. O sea, está en un lugar y luego está en el otro. Hoy cree, mañana no cree. Hoy está bien, mañana no está bien. Hoy ama con todo el corazón y quiere seguir, mañana no. Es eso. Versículo 7. No piense que quien tal haga que recibirá alguna cosa. Diga conmigo, no recibe. ¿Por qué no recibe? Ok, entonces, uno, lo mueven las circunstancias, y 2, no recibe, y 3, versículo 8, ¿qué dice? El hombre de doble ánimo es ¿qué? Entonces una persona que duda, se lo lleva a cualquier circunstancia, no recibe la respuesta, y esa persona no es estable en nada de lo que hace. Miremos la versión PDT, a mí me gustó esta versión. Pasemos a otra, si puede leer allí, todos podamos leer, si son tan amables. Dice así: pero debe pedirle a Dios ¿con qué? Sin dudar. Ojo con eso, sin dudar. La duda y la fe no son ni hermanas, ni amigas, ni primas, ni nada. ¿Qué más? El que duda es como una ola del mar que el viento se la lleva. Entonces por eso esas personas están un día aquí, otro día allá, un día quieren orar, otro día no oran, un día ayunan, otro día no ayunan, un día sirve, otro día no sirve. Entonces eso me habla de que en su vida hay ¿qué? Duda, y la duda habla de que no hay compromiso. ¿Con quién? Ok, sigamos leyendo. Dice, el viento se la lleva de un lado al otro, no sabe lo que quiere. El que duda ¿qué? Claro, por eso no tiene compromiso. ¿Será que le sirvo al Señor o no le sirvo? ¿Quiero seguir en la empresa? ¿No quiero seguir? ¿Sigo con el hogar? ¿No sigo con el hogar? ¿Sigo con el proyecto? No sabe lo que quiero. O sea que la duda me está demostrando inestabilidad, no sé lo que quiero, me está mostrando falta de compromiso y madurez. Dese cuenta que la duda nos está hablando algo de más allá que simplemente dudar del poder de Dios. ¿Me está entendiendo esta mañana? Miren lo importante, sigamos leyendo. Dice, no sabe lo que quiere, ayúdenme a leer qué dice. Por lo tanto no debe esperar ¿qué? Pues el Señor no le va a responder. Sigamos leyendo, ¿qué más dice? Pues el que duda es inestable ¿en qué? ¿Es qué? Entonces es peligrosísimo andar en duda, porque hasta ponemos en tela de juicio la palabra de Dios, porque decimos, hoy me guardo en santidad, mañana no. Hoy creo o no creo, esto es importante, esto no es importante. Hoy creo en las promesas, mañana no. Creo por momentos y por otros no. Creo que Dios me sana, pero el problema en mi hogar no lo va a restaurar. ¿Eso cómo se llama? No los escucho, ¿cómo se llama? Entonces, ¿es peligrosa? ¿Es pecaminosa? ¿Es un obstáculo? Entonces, ¿vamos a trabajar con la duda, sí o no?
5 ejemplos que quiero darle hoy. Vaya al Evangelio de Mateo. 5 veces en el Evangelio de Mateo aparece una frase que usted hoy se va la va a disfrutar, pero a la vez la vamos a confrontar, y es esta que el Señor les dio a los discípulos: hombres de poca, ¿no los escuché? Hombres. 5 veces en el Evangelio de Mateo aparece esta frase. Y a mí me llama la atención, para hablar de la duda, precisamente de estas 5 frases, aparecen en 5 circunstancias diferentes, y todas ellas tienen que ver con eso, ¿tiene que ver con qué? Ojo que cuando el Señor les dice hombres de poca fe, no les está diciendo que no tienen fe. Ellos tienen ¿qué? Fe, pero tienen ¿qué? Pero tienen poca, o sea que pueden usar toda su, dígale que tiene su audio, tú tienes una medida de fe. Recuerda que lo dijimos hace como 20 días, un domingo, Romanos capítulo 12, a cada uno he repartido una medida. Escúcheme esto, dije: Señor, ¿cómo es que tengo poca? Me dijo: escuche esto, puedes usar tu 100% de la fe, pero usas poca, es decir, ¿crees eso? ¿Crees que? Un ejemplo, el ejemplo es esto: vamos a levantar la batería, algunos van a hacer poca o mucha fuerza, y uno dice: oiga, pero haga fuerza, es que estoy haciendo poca porque me duele la columna. Entonces, cuando usted va a hacer un proyecto, usted le puede meter toda la actitud o poca actitud, ¿sí o no? Cuando usted hace algo que le gusta, le encanta, ¿cómo lo hace? Con todas las ganas, y lo que no le gusta, lo hace ahí, con poco ánimo, con poca fuerza, con poca actitud. La fe es igual. Usted puede actuar con poca o con mucha, pero ¿qué pasa cuando actúa con poca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No recibe. Entonces eso de poca me habla de que tengo, pero no obstante puedo desarrollar toda mi fe en una circunstancia. Y poca habla de esto, poca habla de que yo le creo a Dios que puede sanar, pero no tengo mucha fe que Dios pueda abrir una puerta a nivel económico. Pastor, ya tengo 70 años, Dios ¿cómo lo va a hacer? Entonces aquí cree, pero aquí no. Eso es. Entonces hay algo que lo está trancando y se llama duda. Entonces va a aparecer 5 veces en el Evangelio de Mateo. El primero donde aparece, quiero que lo veamos, el primero, no la diapositiva, capítulo 6, rápidamente vamos allí, capítulo 6 de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34, hasta ahí pasa la otra, eso, ahí está perfecto, y es esta, el versículo central es este, el versículo 30, ayúdeme a leer, ¿qué dice? Todos, 6:30, ¿qué dice? Y si la hierba, en su Biblia, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en donde, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros hombres. ¿Dónde aparece la primera vez la palabra poca fe? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿En qué contexto? ¿Cuándo? ¿Cuándo les dice que tienen poca fe? Versículo 25, léalo conmigo todos. ¿Qué dice? Por tanto os digo, todos, no os afanéis por vuestra comida, por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, o que habéis de ¿qué? Vestir. ¿Qué más? No es la que vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Entonces diga conmigo: vida y cuerpo. ¿Qué es más importante? La vida y el cuerpo. ¿Y por qué se afana el ser humano? Por comer, beber y vestir. Listo, le vamos a poner el ejemplo. Versículo 26. Mirad las aves. ¿Qué nos manda a mirar el Señor? Ok, que no siembran, digan no siembran, ni ciegan. ¿Qué significa que no ciegan? Que no recogen. O sea, en otras palabras, las aves no trabajan. Entonces el Señor me está diciendo que no trabajen. No, Señor, que es que a pesar de que un ave no puede trabajar, con todo Dios ¿qué? Ok, no siembran, no ciega, pero tampoco recogen. ¿En dónde? O sea, no hay un empresario aquí que diga: yo saco un granero solo para las aves, para que se coman todo el fruto. ¿Eso pasa? No. Pero ¿qué hace el Dios del Señor con las aves? Sigue leyendo, dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y vuestro Padre Celestial entonces dice: no valéis vosotros más que. Míreme, cuando hay poca fe,
hay tres palabras que creo que le puse arriba, cuatro. Hay afán. La palabra afán significa estrés, preocupación o ansiedad. Así que si está eso en su vida, hay poca fe. La segunda, perdemos el valor de sí mismos. ¿Qué le dijo el Señor? No valéis. No le pasa que cuando dice, a mí me va bien esto y mal en esto, yo no valgo nada, no sirvo, Dios no me ama, de verdad yo soy un cero a la izquierda. Porque cuando hay duda, hay poca fe, perdemos el valor de sí mismos. El Señor le está diciendo, ustedes valen, diga conmigo, valor. Valen más que un ave, y con todo Dios ustedes nunca los ha dejado sin provisión. Entonces la poca fe me muestra que esa duda me lleva a entender que me afano, me preocupo, me estreso, pierdo el valor en sí mismo. Y hay otra que quiero que usted lea, por favor, versículo 27, ¿qué dice todos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estructura un codo? Por mucho que usted se afane, ¿podrá crecer 5 centímetros? No, no pasa, ¿cierto? Que hasta donde llegó, llegó. Quedó ahí en los 1,70, 1,80, 1,10, 1,20. Hasta ahí quedó. Siga leyendo, ¿qué dice? Pero os digo, el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Las aves trabajan? Los lirios trabajan, es decir, las flores, las rosas trabajan. ¿Qué le está diciendo el Señor a los discípulos? Sigue leyendo, ¿qué dice? Versículo 29, ¿sí? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así. Imagínense eso, que ni siquiera un lirio es comparado con la misma gloria de Salomón, y lo que Salomón se vestía ni siquiera es comparable al lirio. ¿Y sabe cuánto dura un lirio? Y es bellísimo. En una semana se puede estar quemando, dañando, y el Señor se desgasta para darle color, belleza, hermosura, y ni siquiera se compara con la gloria de Salomón. Es más bello. Y con todo dice, sabiendo que Dios sabe que esa flor, ese lirio, esa flor se va a quemar, va a extinguirse en 8 días, 3 días, 4 horas, 5 horas, con todo Dios la viste así. La pregunta es, ¿el Señor se encarga de proveerte, de bendecirte? Si lo hace aparentemente para algo que hay que quemar, y el Señor se desgasta en eso, ¿no lo hará con nosotros? Pero ¿sabe qué dice la poca fe? El Señor me descuidó, me abandonó. Sigue leyendo donde lo quiero llevar. Versículo 30, ¿cierto que sí? Y si la hierba del campo, ahí lo explica, que hoy es y mañana se echa en el horno, y el Señor la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres? ¿De qué? ¿Y cómo están los hombres de poca fe? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Afanados, angustiados, estresados, perdieron el valor de sí mismos. Pastor, yo ya no valgo porque ese hombre ya no me ama, no me atiende. Usted sigue valiendo para Dios porque eres una hija de Dios, eres un hombre de Dios. Sigues valiendo para el Señor. La sangre de Cristo le demuestra que vales un montón y que nada te hace perder el valor. Pero la poca fe me lleva a mí a ver, no soy nadie, no soy capaz, no tengo, no podré. Siga leyendo, ¿qué dice el versículo 31? Todos, ¿qué dice? No os afanéis pues diciendo, decir, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿qué hacen? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. ¿Quién es el que sabe? ¿Quién sabe? Nunca he visto a mi hijo Emanuel, que tiene 9 años, y mi hija Elizabeth 5, decirme en la noche antes de dormir, papá, no me olvides mañana, por favor no me dejes sin desayuno, sin almuerzo, sin comida, no te olvides darme para las 11 para llevar para el colegio, no te olvides comprarme la ropa, por favor te lo ruego. Un niño normalmente hace eso. ¿Por qué el niño no hace eso? Porque sabe que el Padre conoce y sabe sus. Entonces, ¿por qué nos angustiamos? Entonces estamos durmiendo, estamos trabajando esta tarde, afano pastor, porque hay que pagar. ¿Cómo lo vivo? ¿Qué sacrifica usted? Vida y cuerpo. ¿Qué es más importante? Y las dos. ¿Qué es más importante? ¿Sabe que sacrificamos la vida y el cuerpo por algo temporal? ¿Por algo qué? ¿Por qué sacrificamos la vida del cuerpo?
Uno ve personas, no, pastor, hasta que me pensione, 45 años, 50, ahora sí voy a disfrutar. Disfrutar lleno de enfermedades. Sacrificó la vida y ¿qué más sacrificó? El cuerpo. ¿Qué es más importante? La vida, el cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es más importante? La vida, el cuerpo. La comida, bebida o el vestido. ¿Por qué uno se sacrifica y mata la vida y el cuerpo, la salud? ¿Por qué? Por lo material. Está diciendo, no es que no trabaje, pero cuidado con esas horas de más. De vez en cuando pasa, una que otra semana, tiempo de esforzarnos, pero toda la vida así. ¿Sabe qué habla eso? De poca fe. A esa poca fe hay una palabra clave, allí pasemos la cara, y es: la fe me habla de prioridades. ¿De qué me habla la fe? ¿Por qué el Señor concluye algo diciendo esto? Versículo 33, ayúdenme a leer todos. ¿Qué dice? Más. Hasta ahí, más, diga, más buscar. ¿Qué es lo que normalmente la gente busca? Primero el bienestar personal. Entonces el Señor concluye, mire esa conclusión tan linda, que ya que usted conoce el versículo, pero quiero que lo vea así. Mas buscad primeramente. Ahí no dice no trabaje. Ahí no dice no ahorre. Ahí no dice no sea diligente. Ahí no dice no estudie. ¿Qué es lo que dice que debemos buscar primeramente? Entonces la fe me habla de prioridades. ¿Qué debe ser lo primero? Abajo. ¿Qué debe ser lo primero? ¿Qué debe ser lo primero? Nosotros primero salimos a trabajar, primero hay que orar. ¿Me escuchó eso? Primero hay que orar en el día. Lo primero que debe hacer es levantarse a buscar la presencia de Dios. Lo primero que debe estar en su agenda del año es: voy a esta reunión va a pertenecer a un grupo de crecimiento, voy a estar allí, aparto mis fechas para ir a mi culto, a mis reuniones, a mis ayunos de 3 días, de un día, de los martes. Lo primero, ¿quién es? Es que cuando se cambia el orden de prioridades, está hablando de que falta ¿qué? Fe. Pastor, no he vuelto. Pastor, ya sabe el trabajo. ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio el cuerpo? ¿Quién te dio la vida? ¿Por qué invertimos la prioridad? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Otra vez, ¿y qué? Y entonces estamos primero las añadiduras y luego que Dios sea añadido. Mas buscad primeramente las añadiduras y Dios será añadido. Diga conmigo, es primero Dios, primero la oración, primero la palabra, primero buscar del Señor. Por eso es que otras cosas no funcionan. Porque en el buscar a Dios no solamente es buscarlo en devoción, sino servicio a Dios. ¿Es que? Entonces la fe, la duda me dice: afánate, no te va a alcanzar. Angústiate, preocúpate. Perdiste el valor, no vales nada. Por eso hoy la gente debe vestir de cierta forma, tener cierto carro para ser valorada. ¿Sí o no? ¿A dónde vas? ¿A qué gimnasio? ¿Qué celular tienes? ¿Qué carro tienes? ¿Dónde vives? Y dice: eres importante. Pero si dices: no tengo ese celular, no puedo vestir esa ropa, no tengo esa casa, no vivo allí, eres de poco valor. Eso es el mundo. Yo busco a Dios. No, eso es para los antiguos, a los viejitos. Primeramente el reino de Dios, y esas cosas vienen añadidas. Deje eso que va a venir añadido. Le van a aumentar el sueldo cuando te dicen amén. Dios va a abrir otra puerta de trabajo, dígame. Pero con angustiarse y preocuparse tampoco va a solucionar. Entonces busque a Dios. Cuando usted está en esa angustia, en esa ansiedad, en esa preocupación, corra a tener ese día de ayuno y de oración. Venga a la iglesia y le colaboramos, o hágalo en su casa, pero busque más la presencia de Dios. Es más importante ese cuerpo que tiene que esa ropa. Pero a veces nos desgastamos más por la ropa que por el mismo cuerpo y lo sacrificamos. ¿Sí o no es así? ¿Qué marca tiene puesta hoy? Yo no sé qué marca tiene, pero ¿no es mejor la piel?
Esto es irreemplazable. ¿No es mejor los huesos? Esto es irreemplazable. Ah, mecánicos, uy, no, pero no es igual el original. ¿Sí o no? Diga conmigo, la fe en Dios me habla de tener prioridades. ¿Me habla de qué? Número dos, vaya a Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Hay otra allí, hay otra. La segunda vez, el versículo clave está en el versículo 26. Ayúdeme a leer lo que dice la palabra del Señor, por favor. ¿Qué dice ahí? Y él les dijo: ¿por qué teméis? ¿Qué? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a quienes y al mar, y se hizo ¿qué? Cuando les dice que tienen poca fe. ¿Se acuerda que yo les dije a usted que tener poca es tener, pero poca? Y cuando se tiene poca fe, poco se hace, poco se cree y poco se avanza. ¿Me escuchó eso? Y si está en una prueba, pues poco a poco irá saliendo, pero no saldrá más rápido de esa prueba, porque va muy poco a poco, va muy despacio. ¿En dónde el Señor? Aquí me llama la atención una frase que se cruza. Por favor, lea el versículo 23 todos. ¿Qué dice? Y entrando él, ¿en dónde? Con sus discípulos le siguieron. Marcos dice, y él le dijo: pasemos al otro lado. Pero siga leyendo. ¿Qué dice? He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿cuál debe ser la mejor actitud en una prueba? ¿Ah? No dormir para que llegue tarde el culto. No, tampoco, no. Es descansar ¿en quién? ¿Puede creer alguien que duerma en la tormenta? Esa persona confía mucho en Dios, que descansa, que dice: sí, hay deudas, problemas, pero yo me acuesto a las 8 y caigo fundido. Y descansa en Dios, reposa en Él, no lo trasnochan las deudas ni nada. Siga leyendo, ¿qué dice? Pero, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que qué. Note ese grito de miedo, de angustia. Sálvanos. La otra versión dice: sálvanos que nos vamos a morir. Ahí diciéndole: Salvador, nos morimos. Y a usted también. Hasta ahí llegó el plan de redención. No hay nada que hacer, se va a ahogar. Y el Señor le dice en el versículo 26, Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de qué? Buena pregunta. Él no les está negando la fe, pero ¿por qué les dice: ¿por qué temes, hombres de poca fe? ¿Por qué temen? Si la fe que tienen los puede sacar adelante. Pero ¿por qué temen? Porque hay duda. ¿Qué hay? Hay tres palabras que puse allí: miedo, no, esa última no, miedo, angustia y desespero. ¿Qué hay? ¿Qué hace que la fe la mermemos? ¿Qué hace que la fe la mermemos? Porque es poca. Cuando usted tiene una medida de fe especial de parte de Dios para salir de las pruebas, porque vemos más, le creemos más al diagnóstico, le creemos más al problema, le damos más crédito a la duda, le damos más crédito a lo negativo, creemos que lo malo es malo y no se puede cambiar. Y ayer leí una frase que me encantaba: dude de la duda. Me llamó la atención, dude de la duda. Es que es bueno dudar de la duda. Dice: ¿por qué voy a dudar si tenemos un Dios? ¿Un Dios qué? Míreme lo que el Señor me mostraba aquel día, escuchen. ¿Cómo poca fe en un Dios poderoso? ¿Cuántos creen que Dios hizo el universo y todo? Entonces, ¿por qué duda de algo más pequeño llamado sanidad? ¿Por qué hay esa incoherencia entre creer y el Dios poderoso? O sea, lo declaramos pero no lo. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra, es su plenitud y todo lo que en ella hay. A mí me hizo llorar un video que vi acerca de las estrellas más cerca de nuestra galaxia, y en nuestro sol la tierra cabe 2000 veces. ¿Cuántas veces? Después de nuestro sol que vemos hay otra estrellita chiquita, que el sol que vemos cabe como 3500 veces. Y después de ese otro solecito hay otra esa estrella cabe como unas 8000 veces más. ¿Cómo es de grande entonces? ¿Cuántos creen que Dios hizo esas estrellas? ¿Y por qué duda de que Dios puede abrir una puerta en su trabajo? ¿Me escuchó eso? Hay una incoherencia, por eso es poca fe. Porque decimos que es poderoso,
pero no para mí, sino para otros. Miedo, angustia, desesperación apaga la fe. Allí no hay. ¿Y qué dice la premisa que quiero dar? La segunda es esta: la fe me habla que su presencia está permanentemente. ¿Escuchó eso? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Ahora, ¿qué hizo Él? Él se levanta, reprende los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, dice el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar qué? ¿Qué le obedecían al Señor? ¿Qué obedecían? ¿Qué obedecían? ¿Cree que a la voz de Dios las circunstancias no obedecen? El diablo obedece, las circunstancias obedecen, los demonios obedecen, la enfermedad obedece. Vuelve y juega la palabra declarar con fe. El Señor le habla el viento y le habla al mar: calla, enmudece. ¿Qué le dijo el Señor que le dijéramos a la enfermedad? Que la echáramos con autoridad en el nombre de Jesús, y en mi nombre echarán fuera. Háblale a tu situación. Pero la poca fe que se ha dejado llenar, obviamente, de miedo, de angustia, de ansiedad, no te deja soltar lo que tú tienes, porque tienes una gran fe. Puedo decirle a esta iglesia: tienes una gran fe, pero a veces actúas con poca fe. Entonces ahí está. ¿Por qué dudan hombres de poca? ¿Por qué dudan si tienen la fe para salir adelante? Digo, amigo, tengo la fe para salir adelante. Voy a pasar mi prueba, mi circunstancia difícil, y no me quedaré allí postrado. Saldré de esta circunstancia con la fe que Dios me da. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dale ese aplauso al Señor y dile: Señor, yo voy a salir de esa prueba especial. Número 3. ¿Está entendiendo esto? ¿Está entendiendo? Listo. Entonces, la fe le dice que hay prioridades. Segundo, la fe le dice que la presencia de Dios va contigo. Tranquila, tranquilo, Él va ahí en esa barca. Número 3, está en Mateo capítulo 14, versículo 23 al 33, pero leemos el 31. ¿Qué dice ahí? Todos ayúdenme a leer, que creo que lo conocen, lo he dicho, pero cada vez que lo cito enseñamos un punto diferente. ¿Qué dice el versículo 31? Dice: al momento Jesús, diga, al momento, al instante, el Señor obra ahí. Dice: extendiendo la mano, ¿qué dice? Asió de él y le dijo: hombre, ¿por qué? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿A quién le dice esto? ¿A quién? Bueno, aquí va a aprender algo especial. Yo ya le dije hace como 20 días que Pedro se hundió porque vio, ¿cierto? Ok. 2, porque dejó de escuchar. 3, porque tuvo miedo. Y aquí el Señor nos da la cuarta. ¿Por qué se hundió? ¿Por qué dudó? ¿Por qué qué? Claro, es que la duda nos hace hundirnos en la angustia, la tristeza, la desesperación. Yo noté aquí unas palabras claves. ¿Quién corrió el riesgo de salir de la barca? Mire, quiero ver la parte positiva, a pesar de que por la poca fe, diga poca fe, aún con esa poca fe hizo algo. ¿Qué hizo Pedro? Ok, a pesar de la poca fe, aplaudamos a Pablo, a Pedro. Uno dijo: Señor, si eres tú. O sea, él no se mueve hasta que Dios no le dé una palabra. Escuche, aún cuando uno tiene poca fe, viene a la iglesia, pide una señal, ora, ayuna. ¿Sí o no es así? Claro, porque no estoy diciendo no tienes poca, pero tiene. Ese poca hace cosas. Imagínense si ya la usáramos toda. ¿Me estoy haciendo entender? Listo. La poca dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Bien. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace? Asume el riesgo de empezar a caminar. Ese poca fe dice: yo voy a empezar la empresa. Dios me dio una palabra. Voy a empezar ese proyecto. Voy a empezar ese ministerio. Empieza a caminar. ¿Sí o no es así? ¿Cuántos lo han hecho? Pero empezaste con ¿cuánta fe? Entonces no arranques con poca, arranca con toda. Porque si arrancas con fe, debes seguir caminando con fe y terminar creyendo. Muy bien, así es. Listo, ¿qué pasó más? ¿Qué sucedió más? Por favor, ayúdeme. ¿Qué pasó? Para no leer todo el capítulo. Entonces está caminando, él da el primer paso,
El segundo, el tercero dice, esto está bueno, está bien. Las olas se mueven, los vientos, el Señor está así esperándolo. Los discípulos, amigos, están ahí diciendo, increíble, se va a hundir. Unos apostando se hunde, otros, no, ese camina, otros, y ese Pedro lo conocemos, si no me pone a nadar, ese muere. Otro diciendo, no, ya nos quedamos sin uno, menos uno, ya quedamos 11. Y comenzaron a hablar entre ellos y Pedro dándole, no importa lo que digan los demás. Pero él comenzó a ver. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Sí, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Tuvo miedo. ¿Qué más? ¿Qué hizo? Más. ¿Qué hizo? Cuando quita la mirada, pero ¿qué hizo? Al ver el fuerte viento comenzó a hundirse y dijo, Señor, sálvame. ¿Qué hizo? Oró. Aún el de poca fe ora, Señor, ayúdame. Me metí en una situación tremenda, pero el Señor dijo, pero empezaste bien el negocio, la empresa, el llamado, el ministerio, el lugar, ¿y qué pasa a la mitad? Porque la poca fe nos alcanza la poca fe nos alcanza para poco. ¿Me escuchó eso? La última vez que fuimos, que nos invitaron a Cartagena, no nos han vuelto a invitar. Sabíamos, nos dijimos cuánto se gasta en gasolina aquí y allá. ¿Cuántas tanqueadas? 3, sí, como 3, 4 más o menos, de acuerdo al carro que vaya. Si yo solo digo, solo lo tanqueo 2 veces, ¿esa gasolina me alcanza hasta dónde? Montería, más o menos. La poca le alcanza para poco. Entonces no es buena noticia decir tengo poca, aunque la poca nos lleva, porque por fe usted está ahí sentado, pero lo trajo, su poca o su mucha fe lo trajo aquí. ¿Cuántos oraron esta semana? Levanta su mano. Usted oró porque tiene fe, no sé cuánta, poca o mucha la que Dios le dio, pero es que la poca lo lleva poco. Eso es lo que no quiere. Ya Dios le mostró dónde lo va a llevar, pero con esa fe no, hay que usar la fe. ¿Qué hay que hacerla? Hasta ahí le alcanzó y oró, Señor. Entonces la poca fe ora. A mí me llama también me llama la atención algo de la poca fe, es que esa poca fe quiere estar con Dios. Señor, si eres tú, manda que yo vaya, yo quiero estar contigo. Yo no quiero estar aquí mojándome y aquí que se van a morir todos. Yo sí quiero estar contigo, allá ellos si no quieren seguir. No fue la experiencia por caminar en el mar, él quería estar con el maestro. ¿Sí o no que los de poca fe a veces queremos estar con el maestro, buscarlo a él? Pero es que la poca le alcanza para poco. ¿Qué hizo el Señor con la poca fe? ¿Le respondió a la oración? ¿Sí o no? Sí. También Dios responde. Pero por el hecho de que responda, ese era el final donde el Señor lo iba a llevar. Imagínese donde terminemos la historia. Él va caminando, se encuentra con Jesús, lo abraza. El Señor lo voltea y dice, ¿miraron? Ya no es de poca, ya ha desarrollado su fe, él usa su fe. Vamos, Pedro. Pero aquí, ¿qué hace? Coge a Pedro, él vuelve a usar su fe, pero ya caminando, algo que se palpa, se ve y camina ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta a la barca y se calma todo. Entonces la poca le pasa esto, corre riesgos, pero ve los problemas y se llena de miedo y le alcanza hasta poquito. ¿Por qué no ha avanzado más? Mire, ¿qué hay? Poca fe. ¿Cómo solucionar eso? Hay que orar, hay que ayunar y seguir caminando y seguir creyendo. Usted tiene que coger todas las predicaciones que hemos dado los miércoles, los domingos, para juntar todas esas piezas, y entonces tiene que seguir confesando, tiene que seguir ayunando, tiene que seguir creyendo, tiene que seguir ayunando por eso, asistiendo y sirviendo, porque Dios lo va a llevar al otro lado, porque va a salir de esa situación. Palabra clave que quiero darle ahí es: la fe me habla de que el Señor me da su protección en todo momento y en toda circunstancia. ¿Qué me da Dios? ¿Qué me da Dios? Tranquilo, ya empezó el proyecto y Dios se lo confirmó, empezó el ministerio, empezó eso. Hágale, que Dios, Jesús, va con usted, su presencia va ahí, Él te ayuda, te levanta, te protege. Que nos vamos a hundir, nos vamos a hundir. ¿Quién no se ha hundido? Dígame, ¿quién no se ha hundido? Todos. Nosotros vamos a cumplir 10 años aquí en esta iglesia que le hemos fundado. Cuando empezamos, no crea, con toda la fe, no había un peso, nada, pero no importa, Dios nos va a dar. Como a los 2 años, el pastor empezó a hundirse. No hay economía, uno empieza a ver los números, no hay lugar.
ganamos personas, las formamos, se van, vuelve, Dios mío, y uno empieza, ¿cuándo empieza uno a hundirse? Cuando ve, siente, todo eso. Ahora, me encanta, si se está hundiendo, hoy órele, Señor, salva mi hogar, salva mi vida. Bienvenidos los que se hunden, porque empezaron algo, corrieron riesgos, así que bienvenidos a camino de oración. Pero le quiero decir, levante su fe, levante su oración, levante su comunión con Dios, porque la poca lo trajo hasta donde hoy ha llegado. Ahora siga creyendo, por eso que Dios le prometió, Él lo protege y Él está con usted. Tranquilo. Número 4. Entonces, el primero nos habla de que la fe nos habla de prioridades. 2, de la presencia. 3, de la protección. Cuarto, este me encanta. Capítulo 16, capítulo 18. No, sí, 18 o 16. 16, perdón. El clave es el versículo 8. Todos leamos lo que dice. Y entendiéndolo Jesús, ¿qué más? Les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Qué es lo que pensaban ellos? ¿Que no qué? ¿Cuándo el Señor les dice esto? El Señor les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Él se estaba refiriendo a la enseñanza, a la predicación, a la doctrina que era mala. Pero ellos pensaban que el Señor les estaba hablando de que no tenían pan y ellos no habían traído. Capítulo 16, versículo 5, todos leyendo, ¿qué dice? Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer, diga, olvidar, siga. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura veloz y de los sauceos. Ellos pensaban dentro de sí, ¿qué pensaban? Diciendo todos, ¿qué dice? Esto dice porque no trajimos pan. Que el lenguaje del Señor con el nuestro es muy diferente. La fe no lo comprende, perdón, la mente no lo comprende, la fe sí. Siga leyendo. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis todos dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 9. No entendéis, diga conmigo, pensar, entender. Va a ver dónde radica la fe. Todos. No entendéis aún ni os acordáis. Diga ahora acordarme. Otra vez, entonces diga pensamiento, entender y acordarme. No se va a olvidar de eso. ¿Qué más? Los 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿Cuántas cestas recogieron? 12 y llenas. Y todos comieron hasta que versículo 10. Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿Sabe cuántas? 7. Y comieron hasta que se saciaron y recogieron 7. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis? Diga, entender. Que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la ¿qué? ¿Sino de qué? Por favor, escuche esto. Diga, pensamientos, entender y acordarme. ¿Qué estaban pensando ellos? Que no tenían pan. ¿Qué le dice en el versículo clave, el 8? ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo? Ahí se dice, ¿cómo? Me llama la atención, dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis? ¿Ustedes por qué piensan que no tienen? ¿Ya me está entendiendo? ¿En dónde empieza a desarrollarse la fe? No, ¿a dónde? Acá. ¿Se acuerda la mujer enferma de flujo de sangre? Ella pensó dentro de sí en su corazón, ojo, no ha hablado, míreme, no ha confesado, pero dijo, dentro de sí dijo, yo voy, si tan solo le toco el borde de su mano seré sana. Listo, ya lo creo, ahora arranque mi hijita. Y se fue, pum, tocó el manto, ¿y qué? Claro, ¿dónde se empieza a desarrollar la fe? Cuidado con los pensamientos, cuidado con lo que medita en la cama, en el carro. No puedo, si supiera, ¿para qué? No puedo, capaz, me muero, eso no se puede. ¿Para qué? Lo que desarrolló acá fue lo que se manifestó acá y lo que se vio aquí afuera. ¿Me escuchó? ¿Cuántas veces se ha acostado en la cama diciendo, todo se acaba? ¿Para qué más? Que se vaya. ¿Para qué? Pero uno no lo habla, uno lo piensa. ¿Sí o no?
Apuesto que llega y tiene esa cara de revólver. Me dice que no, me cierra la puerta. ¿Para qué? Lo pensó. Y cuando llegó, exactamente eso, le cerró la puerta. Hombres de poca fe. ¿Por qué piensan que no tienen? Si el pensamiento dentro del corazón debería ser este, dígame, diga conmigo: Señor, yo tengo, yo soy capaz, tú estás conmigo, tú me das tus promesas, de esta voy a salir. Eso debería de ser sus pensamientos. ¿Por qué piensan que no tienen? Obvio, no tenían. Ustedes no se acuerdan, diga, acordar, que les multipliqué con 5 panes y que les multipliqué con unos poquitos panes a los de 4,000. Sí, ustedes siempre van a tener el pan, van a tener mi provisión, mi ayuda, mi abundancia. No les dije eso porque no tuvieran, les dije porque se cuidaran de la falsa doctrina. Lo que quiero decirle en modo fe es que siempre tenemos la provisión de Dios. ¿Escuchó eso? La palabra clave es esa, pásame de ahí. Siempre tenemos. ¿Qué me dice la fe? Que siempre tengo. ¿Qué? ¿Hay provisión para la sanidad, sí o no? Por sus llagas he sido sano. ¿Hay provisión para la economía? Jehová es mi pastor y Él me dará conforme a sus riquezas en gloria. ¿Hay provisión para defenderme de los enemigos? Ningún arma forjada contra mí prosperará. Lea la Biblia, tome las promesas, subrayalas, memorícelas. Usted siempre tiene la ayuda de Dios, siempre tiene la provisión de Dios. No piense que porque está pasando esa situación no tiene su ayuda, no tiene su provisión. No piense eso. Piense que ya tiene la sanidad, piense que ya se le va a abrir esa puerta. Piense eso porque Dios le dijo que Él es el dueño del oro y de la plata, de Jehová la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos hay. Porque piensan ustedes dentro de sus corazones que no tienen. Y otra palabra, no se acuerdan, diga conmigo, acordarme. Cuando uno está en una prueba, uno se olvida. ¿De qué se olvida? Dice, yo me acuerdo cuando no teníamos ni para el arriendo del local donde empezamos, y hoy pues obviamente Jesús ya 6 millones. Dice, pero si Dios lo hizo allá, también lo hace acá. ¿Me escuchó eso? En ese tiempo que no teníamos nada ni para pagar la salud, y hoy que sí la tenemos, ¿por qué no creemos que Dios va a operar o por el médico o Él va a hacer un milagro sobrenatural? Pero lo va a hacer en el nombre de Jesús. Yo ya tengo la provisión, yo ya tengo sus promesas, yo ya tengo su ayuda. Ojo con el pensamiento. Y siempre recuerde que si el Señor lo hizo antes, lo hace ahora. Y no solamente basado en sus experiencias. Acuérdese que el Señor es dueño del oro y que hizo esta tierra, el mundo y el universo entero. Que un solo ser humano en el universo se pierde, no se ve, y todo lo grande lo hizo Él. Él sabe de que tiene necesidad y la provisión es segura. No pienses que no tienes, piensa que tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Y la última, para que vayamos allí y terminemos, es en el capítulo 17, en el contexto de que llevan un niño para que los discípulos lo liberen, le saquen el demonio, porque el demonio había vuelto a ese muchacho mudo y sordo, y lo tiraba al fuego y lo tiraba al agua. Lo traen a los discípulos, pero los discípulos no pudieron. Capítulo 17, versículo 20, 19 y 20 dice ahí, ayúdeme a leer, dice: vinieron entonces los discípulos, ¿qué más? A Jesús aparte, léalo fuerte, ¿qué dice? Y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos nosotros? Pastor, porque yo a veces no puedo. Diga conmigo, porque a veces no puedo. Porque a veces no podré. Buena pregunta. La va a responder el Señor. ¿Qué dice? Jesús les dijo. El Señor les dio entonces poca fe tampoco es tan buena noticia. ¿Cuántos poca fe, no poca jonta, sino poca fe hay aquí? A veces somos poca fe. ¿Sí o no? Los sinceros, ¿sí o no? Ok, entonces les tengo una muy buena noticia y una mala. La buena es que si desarrollas tu fe y no usas poca, vas a poder hacer muchas cosas. La mala es que con poca no se dan, porque ahí lo dice. ¿Por qué no pudimos? El Señor yo les hubiese dado un bosquejo, yo los abrazo. Yo jamás le diría eso en consejería a nadie. Sentiría que estáis dando mala consejería, pero a partir del texto voy a aprender, ¿cierto, pastora? Uno tiene que aprender.
Pastor, ¿por qué no hemos podido hacer esto en el hogar? Por tu poca fe. Así lo voy a despachar en la oficina. Y ya. Uno es el que complica la vaina. Ah, porque ustedes no están conectando lo que yo dije desde el principio. ¿Qué dijo Santiago? Porque el que duda es semejante a la onda. Mi amiguito, tu poca fe se ve evidenciada que eres inestable. Vas, vienes, oras, no oras, vienes, no vienes, haces, no haces. Número 2, nunca Dios te responde, porque con la duda, y la duda le dice, escúcheme, la duda le dice a Dios: tú no puedes, tú eres mentiroso, tú no eres capaz, tú no existes, tú lo haces o no lo haces, no me amas. Eso le dice la duda a Dios. Por eso Dios dice: no te respondo. Y lo tercero, y el dedo es de doble ánimo, es inestable en todos sus. Por eso no puedes, porque no es ayunar hoy y volver el otro hasta marzo. No. Es una vida de oración. Es una vida de oración. Es que el que tiene fe lo muestra en su vida de oración, de ayuno, servicio, trabajo, entrega, disciplina, diligencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es algo supersticioso, es algo que se ve. El Señor Jesús, cuando le llevaron a un enfermo paralítico en una cama, dijo que al ver la fe se ve, ¿sí o no? Se le nota a alguien que tiene fe. Pastor, voy a ayunar, orar por esto, sigo creyendo a Dios, sí, me mantengo fiel, diezmo, ofrendo, sirvo, voy a mi trabajo, regreso, sigo estudiando, no dejo al Señor. Se le nota la fe. Se le nota la fe. Si usted no diezma, no ofrenda, no está obedeciendo. Eso es un paso de fe. ¿De qué? Entonces, ¿qué dice el versículo? Aquí me encanta. ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué no hemos podido en algunas cosas salir? Bueno, puede ser una respuesta para algunos. ¿Pero qué dice el versículo? Todo, léalo todo, porque está el secreto ahí. Porque de cierto os digo, tengo que concluir con esto, gracias al Señor fue ese versículo, que si tuvieres fe, ¿como qué? Algunos han entendido lo de grano de mal de mostaza mal. Hoy, para algunos, va a ser totalmente diferente. Todos se quedaron en el granito chiquitico, ¿cierto que así como es el granito de mostaza? Pero se los olvidó el efecto y el desarrollo del grano de, ojo con esto, esta conclusión es de bomba, para apagar, ¿cómo es que dice? Balcón. Escuche, ¿qué dice? Que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí y se pasará, y nada os será, todos, y nada os será, ¿qué? A mí me llama la atención cuando le dice eso, cuando están echando fuera un demonio. Míreme, no me saque el versículo del contexto. Cuando estaban echando fuera un demonio. ¿Cuando está echando fuera un qué? Todos, ¿un qué? Míreme acá, es algo espiritual. Es algo que tiene que ver, escúcheme, con el reino espiritual. Míreme acá, míreme. Si en el reino espiritual no tienes esa fe y ese poder, te van a quedar grandes las cosas seculares del mundo, porque eso es inferior. ¿Me escuchó eso? ¿Todos escucharon eso? Pero ¿cómo me dice que sea la fe? ¿Como un grano de qué? No escuché. ¿Como un grano de? Mateo 13, léalo, el grano de mostaza. Mateo 13, por favor. Lea el versículo 31 y 32, con ese concluyo. Otra parábola, Mateo 13, 31. ¿Otra qué? Parábola le refirió diciendo, diga conmigo, una parábola es una ilustración humana para enseñarnos una verdad espiritual. ¿Para qué? Ojo con eso, pendiente, no se duerma, ya terminamos. El reino de los cielos es semejante a un grano. Ok, es chiquito, pero ¿qué pasa? Que un hombre tomó y sembró en su ¿qué? Lea el 32 con fuerza. El cual a la verdad es la más pequeña de todas. Ok, pero ¿qué? Pero cuando ha crecido es la mayor de ¿qué? Y se hace árbol de tal manera que las aves del cielo hacen nido. ¿En dónde? Dígame las tres facetas, dígame las tres o cuatro. Primero, es la más pequeña. Dos, ¿qué dice ahí?
pero cuando ha crecido es mayor que las hortalizas. Y 3, viene a ser más grande que un hombre. 3, y viene a ser árbol de tal manera que las aves, ¿qué? Escúcheme lo que nunca había escuchado de la fe. No me deje la fe en el grano de mostaza. No. La fe tiene que alcanzar su máximo desarrollo. Si bien es cierto, es como, también como semilla mostaza, crece, crece, crece y sigue creciendo. ¿Dónde está tu fe? Tiene que estar en Dios. Y esa fe tiene que ir. Es tan extraordinaria la fe que si es una hortaliza pasa a ser árbol. La fe sí crece. La fe se tiene que desarrollar. Le doy un simple ejemplo. ¿No le ha pasado que lo que hoy vive usted dice, uy, no, yo ya viví esta enfermedad, uy, ya lo superé? Y hoy vienen las mismas pruebas, usted dice, oh, de estas salgo, porque tiene que, y se ha que desarrollado, se ha acrecentado, se ha fortalecido. Su fe tiene que ir creciendo, creciendo. ¿Y sabe cómo crece? ¿Sabe cómo crece? Con la oración, con la palabra, con las pruebas de la vida, porque el Señor los puso a prueba. ¿Cuándo les dijo hombre de poca fe? Cuando estaban más afanados por comer, beber y vestir. ¿Cuándo les dijo de poca fe? Cuando pensaba que se ahogaba. ¿Cuándo le dijo de poca fe? Cuando se estaba hundiendo. ¿Cuándo le dijo de poca fe? Cuando pensaba que no tenían pan. ¿Cuándo les dice poca fe? Cuando le dijeron no pudimos echar fuera el demonio. Siempre les dijo en una acción real. Escúcheme, su fe sí puede crecer. Su fe es grande, pero no crea poco, crea con todo su corazón. Crea, porque su fe es como el grano de mostaza, no chiquita, ahí empieza y se va a desarrollar. Por eso uno dice, wow, ese hombre y esa mujer cómo dan esos pasos de fe, pues ha decidido usar la fe que Dios le ha dado.